Habíamos acabado de grabar estos programas de Te doy su palabra, pero como estoy terminando de explicar todos los días las primeras lecturas desde hace 2 años, porque la pandemia nos ha dado más tiempo y hemos podido hacer unas homilías más largas, me planteo desde hoy explicar el libro del Apocalipsis, pero es lo suficientemente denso y largo como para no caber en unas homilías. Así que vamos a retomar solamente por 2 semanas de momento, hasta que se nos ocurra o el Señor nos dé luz, para hacer 12 programitas sobre el Apocalipsis. No pretendo ser muy exhaustivo, no se puede, no pretendo aclarar muchas cosas. Aquellas personas que ya están familiarizadas con el Apocalipsis es posible que no aprendan demasiado. Mi intención con estos 12 programas que vamos a grabar es dar luz a aquellos que se desaniman cuando leen el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro lo suficientemente complicado, es el más difícil de toda la Sagrada Escritura, como para que una persona que se aventura por vez primera a leerla se desanime muy pronto por tener la sensación de que no hace pie, de que no entiende nada. Si bien es verdad que el Apocalipsis tiene muchísimos enigmas ocultos hasta hoy, no es verdad que es un libro oscuro, más bien es un libro lleno de luz, y el que se aproxima a él la primera vez que lo lee es muy posible que tenga la sensación de que ha entrado en un lugar no oscuro, sino tan luminoso que ciega. Al final el resultado es lo mismo, no se ve nada. Pero cuando uno entra en un lugar lleno de luz, tiene que esperar con paciencia a que las pupilas se achiquen para poder captar dentro de esa inmensa luz algo de lo que hay. No en vano, el libro de Apocalipsis, el título que le da el Señor, es un título inventado por el Señor. Apocalipsis significa revelación, Apocalipsis significa aquello que desde lo velado, desde lo oculto, se manifiesta. Apo y calipso. Entonces, si el Señor escribe un libro para ayudarnos, para darnos luz, para revelarse, para abrir a nuestro entendimiento y en nuestro corazón lo que nos quiere manifestar, evidentemente no puede ser un libro cerrado. Pero es verdad que para su lectura hay que leerlo dentro de la Iglesia y hay que hacer un esfuerzo. Eso es indudable. Yo aconsejo que el Apocalipsis lo vayamos leyendo muchas veces en la vida. Uno tiene la experiencia de que a medida que se va aproximando a él, cada vez ve más cosas y así hasta el final, porque los mayores estudiosos del Apocalipsis siguen encontrando muchas cosas que no entienden, hasta el mismísimo San Agustín, que es una de las mentes más preclaras que han pisado esta tierra, pues sigue reconociendo que hay muchas cosas que para él son muy oscuras. Así que lo que pretendo es animar a entrar en el Apocalipsis, y para eso yo me propongo simplemente que al final de estos 12 programas uno tenga en su cabeza clara la estructura y qué es lo que nos quiere transmitir el Señor a grandes rasgos, aunque en menores rasgos haya muchas cosas que todavía no quiera el Señor que conozcamos, porque el Apocalipsis es un libro que también se va entendiendo mejor a medida que pasan no solamente la vida de una persona, que es muy efímera, sino a lo largo de la historia. En muchos aspectos nosotros hoy estamos más capacitados para entender muchos textos del Apocalipsis que para los santos padres o para los medievales quedaban oscuros. Del mismo modo, las generaciones venideras, a medida que pase la historia, irán entendiendo mejor el Apocalipsis, porque hay muchas cosas que se entienden cuando llegan. Cuando llegan, uno se queda muy tranquilo porque dice al leer el Apocalipsis: esto que estaba revelado ante tantos siglos, ahora está ocurriendo y ahora lo entiendo. Entonces, ¿para qué sirve si solo se entienden muchas cosas cuando ocurren? No todas, algunas se entienden de antes. Pues porque uno tiene la certeza de que no hay nada de lo que ocurra que no esté en las manos del Señor. El Apocalipsis, por tanto, es un libro que está llamado a consolar a un pueblo atribulado. Y siempre la Iglesia ha estado atribulada, muy especialmente los tiempos de San Juan y muy especialmente los tiempos que vivimos hoy.
No son los únicos, esos primeros ni estos últimos. La Iglesia siempre ha sido perseguida, la Iglesia siempre ha sido incomprendida, pero de un modo especial el tiempo en que San Juan escribe, y aún con más razón el tiempo en que nosotros hoy leemos el Apocalipsis, estamos llamados a ser profundamente consolados por el Señor, que tanto nos ama. Es por lo tanto un libro de esperanza, un libro de consolación, porque es un libro, en resumen, que nos transmite, en medio de las terribles cosas y vicisitudes que ocurren en la historia, en nuestra historia personal, y algo que nos tiene que importar aún más, en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad, porque se juega la salvación de muchas almas, ocurren cosas tremendas, pero ninguna ocurre fuera de la permisión de Dios, y por lo tanto todo está en manos de su divina providencia, está en sus manos, que son las mejores. Hoy, lunes, quien vaya a misa leerá una parte de la introducción y una parte de la carta, la primera carta a la iglesia de Éfeso. Vamos a dejar eso para mañana. Mañana seré un poco, ¿cómo se dice?, ambicioso, porque intentaré explicar en solo un programita, que no sé lo que durará, las 7 primeras cartas. Tranquilos, que ya lo explicaremos. Yo ahora intento que nos quede hoy claro el esquema del libro del Apocalipsis. Cuando uno lee la primera parte, hoy vamos a leer solamente el primer capítulo y unos versículos del segundo, es lo que aconsejo que hoy leamos, se dice: esta es la revelación, este es el Apocalipsis, y por lo tanto algo que está oscuro está llamado a clarificarse, repito. Este es el Apocalipsis, la revelación que Dios ha entregado a Jesucristo para que muestre, para que enseñe a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Este pronto es muy relativo para nosotros, porque el pronto de Dios muchas veces no es nuestro pronto, aunque es verdad que muchas de las cosas que dice San Juan ocurren en el tiempo del apóstol, por lo tanto ya ocurrieron, otras están ocurriendo y otras ocurrirán. Pero es verdad que toda la historia a los ojos de Dios son un pronto, porque 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, una vela nocturna. Nosotros en este mes de noviembre, por eso leemos el Apocalipsis en los años pares, tenemos aquí esta calavera que nos recuerda lo efímera que es nuestra propia vida, así acabaremos nosotros, y esta lámpara encendida que además es una copia de las lámparas que se usaban en la época de Jesús, estas lámparas de barro que se nos invita a tener encendidas como una luz que ilumina nuestra vida, nuestra muerte, la vida de los hombres, la vida de la humanidad, la historia y el fin de la historia. Guiados por Jesús, por María, por José, la Sagrada Familia nos lleva, igual que protegieron a Jesús, protegen hoy a su Iglesia hasta la consumación de su historia. Esta es la profecía de los últimos tiempos. Lo que va a ocurrir pronto es lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia y lo que ocurrirá al final, que es pronto a los ojos de Dios. Y es muy posible que ya pronto a nuestros propios ojos. Es posible que todavía queden muchos siglos o que estemos ya al final. Muchos pensamos que estamos al final. A lo largo de la historia ha habido muchos que han pensado que ya estábamos en el final y no lo estábamos, y hoy nos podemos equivocar los que pensamos que queda poco, pero al Señor no le importa que nos equivoquemos, porque Él quiere que vivamos como si nuestra propia muerte, como si la venida del Señor en la gloria fuese a ocurrir ya. Si nos equivocamos no habremos perdido el tiempo, porque habremos logrado estar en vela, que es a lo que se nos invita. La Sagrada Escritura toda entera, porque Apocalipsis no es solo el Apocalipsis de San Juan, hay textos apocalípticos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel. La Sagrada Escritura es un libro muy distinto a todos los demás porque tiene profecías, es decir, nos habla de cosas que van a ocurrir. Castellani, que es un autor al que seguiremos en muchas cosas, no en todas, porque muchas de las cosas que él dice son opinables, algunas yo las adhiero, otras me hacen dudar, como cualquier autor que leamos del Apocalipsis, de ninguno estaremos de acuerdo en todo, pero hay sabios a los que hay que leer y Castellani es uno de ellos. Castellani dice que la Sagrada Escritura es un libro preñado de profecías y distinto a los libros humanos, porque los libros humanos, los que cuentan lo pasado, son libros de historia. Los que cuentan lo invariable, dice él, son los libros de ciencia. Los que cuentan lo posible son libros de poesía. Pero la profecía es un género propio de Dios, que es el único que nos puede decir
en verdad y para ayudarnos lo que va a venir. También lo puede hacer el demonio, pero lo hará siempre para confundirnos, para engañarnos o para meternos miedo. Juan reivindica ser el autor de este libro, del Apocalipsis. No se llama el discípulo amado como en San Juan, no se llama el presbítero como en sus cartas, sino que se llama a sí mismo el profeta, San Juan profeta. Este es un libro para ser leído en comunidad, es decir, este es un libro que se ve en la introducción, dichosos aquellos que lo leen y que lo escuchan. Es un libro escrito para que alguien, sobre todo en la liturgia, en la comunidad o en familia, para que alguien lo lea y los demás lo escuchen y se pueda responder incluso litúrgicamente a las afirmaciones que contiene. San Juan advierte que el plazo está cerca, nos puede hacer reír que hace 2000 años San Juan nos haya dicho que el plazo está cerca y que todavía no haya terminado, pero realmente está cerca. Muchas de las cosas que escribió él que ya han ocurrido y otras que están ocurriendo y otras que ocurrirán en breve. Este libro, ¿para quién está escrito? Para la Iglesia universal, pero no lo dice así el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que está escrito para las 7 iglesias. ¿Qué 7 iglesias son esas? Mañana explicaremos mejor cuáles son esas 7 iglesias que están en una zona geográfica muy pequeña, en el centro oeste de la actual Turquía, del Asia Menor, en una provincia que se llamaba Asia Menor en tiempos de los romanos. Y San Juan escoge 7 iglesias, había más, algunas incluso más importantes. Algunos se preguntan por qué no se escribe a Colosas, por qué no se escribe a Hierápolis, por qué no se escribe a Tróade, sino a estas 7 iglesias, algunas sí muy importantes, Éfeso, pero otras muy poco importantes como Tiatira. ¿Por qué se escribe a estas 7? Bueno, aquí hay muchas elucubraciones y no tenemos por qué estar de acuerdo con ellas. Lo cierto es que son 7 iglesias que forman prácticamente un círculo y en este orden se recorren y da la sensación, hay algunos que dicen que son cartas, que es un libro transmitido en circular para que vayan pasándose la una a otra y de ahí como en expansión a las demás iglesias. Hay otros que dicen que en tiempo de San Juan esas 7 iglesias necesitaban unas ciertas noticias. Lo cierto es que hoy para nosotros esas 7 iglesias son un símbolo de la Iglesia universal, que toda ella recibe la Iglesia geográficamente universal y cronológicamente universal, la Iglesia de todos los tiempos. Y se nos desea la gracia y la paz. El Apocalipsis es un libro contra los que muchos piensan, porque a veces usamos estas expresiones, esto es apocalíptico, esto asusta, esto es grandilocuente. Lo es, pero el Apocalipsis es un libro para dar paz, para dar esperanza. ¿Y quién nos da esa paz? La Trinidad. Primero Dios Padre, con el título El que es, el que era y el que viene. La traducción en español no es tan bonita como sería en griego literal, Castellani nota que sería el que... es que en inglés se dice mejor the was, the coming on y the one, the being, the was and the coming on. Es decir, el que es, el fue y el será, o el viniente. Bueno, sea lo que sea, estos son, este es el Padre, el que no pasa de moda, el que no cambia, como todo en nuestra vida, que envejece, que se oscurece, Él es el eternamente joven. También se nos da la paz de parte de los 7 espíritus, que son unos símbolos muy difíciles, pero que parece que es el Espíritu Santo, y de nuestro Señor Jesucristo. Se nos invita a mirar, a despertar. Miren, viene acompañado de nubes y todo ojo verá al que traspasaron, a Jesucristo, al que viene cada día habiendo muerto y viviente, como veremos más adelante, el Cordero que está degollado pero que está en pie, vivo, aquel que ya ha vencido a la muerte, y todo ojo verá a este que traspasaron y harán duelo por él
todas las razas de la tierra. Él se presenta como el alfa y omega, o sea, como el principio y el fin, como el que no pasa. Nosotros, hartos de buscar novedades que pasan de moda, pues queremos afianzarnos en algo que siempre dure y que nunca acabe. Este Juan, hermano y compañero en la tribulación, nos cuenta que él se encontraba desterrado en la isla de Patmos, una pequeña isla de esas muchísimas islas que hay en Grecia. Pues ahí en el mar Egeo hay unas islas que se llaman el Dodecaneso, y el emperador Domiciano, a finales del siglo I, antes del año 100, años 94, 95, un anciano Juan, hemos de imaginárnoslo escribiendo en la isla de Patmos. Hay muchas cosas muy bien escritas y muy bien hechas. Yo aconsejo ver 2 programitas, y está a punto de salir el tercero, de un joven y unos jóvenes argentinos fabulosos que están haciendo un programa, les falta dinero y necesitan ayuda, pero ya han hecho 2 peliculitas de 44 y de 33 minutos sobre la primera parte y la segunda del Apocalipsis, las 7 cartas y las 7 trompetas, y los 7 sellos, perdón. Está a punto de estrenar en diciembre las 7 trompetas. Si buscan Carabel en YouTube, encontrarán hecha como en película el Apocalipsis, interpretado de un modo muy particular, en el que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo, interpretado el modo de Castellani, y nosotros haremos alusión a esa interpretación que hace Castellani, que no es solo de él, pero que tiene algunas originalidades que son, como mínimo, muy interesantes. El caso es que un domingo, en esta isla de Patmos, el anciano Juan, el discípulo amado, cae en éxtasis, oye una gran voz, como de trompeta, algo maravilloso, y se le pide que se le ordena que escriba estas 7 iglesias, de las cuales hablaremos con más detenimiento mañana. Y entonces ve a Cristo entre 7 candelabros de oro, que son las 7 iglesias, es decir, entre la luz de la iglesia, aún como hijo de hombre, con túnica talar, es decir, sacerdotal, ceñido de oro, la cabeza y los cabellos blancos, es símbolo de la sabiduría, sus ojos como llama de fuego, sus pies como metal precioso, en su mano derecha 7 iglesias, que el mismo San Juan dice que son los ángeles de las 7 iglesias. San Agustín ya empieza diciendo, esto es una res obscurísima, una cosa muy oscura. Bueno, es muy posible que sean el Espíritu Santo que nos envía a las iglesias. Hay muchos símbolos que no estamos muy seguros lo que significan, ni falta que hace en realidad. Está bien elucubrar, pero lo importante del Apocalipsis está muy claro. Caí a sus pies como muerto, puso la mano sobre mí y me dijo, no temas, soy yo. Este no temas, que tanto aparece en la Escritura, se nos dice a los lectores del Apocalipsis, a los que intentamos leer la historia, intentamos entender lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que ocurrirá. Nos interesa mucho qué está pasando en el mundo. El Señor nos pone con mucho cariño la mano en el hombro y nos dice, no temas. Escribe. Y ahora yo quiero dejar claro al final, al terminar este programita de hoy, cuál es la estructura de este libro, para que no nos mareemos, porque normalmente si uno empieza a leerlo, a medida que va entrando el Apocalipsis, le da la sensación de que se oscurece y llega un momento en que se pierde. Entonces vamos a mirar la estructura. Hay un prólogo y un epílogo, y en el centro podemos dividir el Apocalipsis en 7 partes. Hay muchas divisiones, a mí me convence esta que habla de 7 partes. La primera son las 7 cartas, lo que se llaman los septenarios. Luego 7 sellos, luego 7 trompetas, luego 7 signos. En esto no están de acuerdo todos, pero a mí me convence. 7 signos en el cielo. Luego 7 copas y luego 7 voces y 7 visiones. Tenemos como una semana de septenarios. Repito, aunque iré repitiendo en todos los programas para que nos quede claro. Primero tenemos 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 signos en el cielo, 7 copas, 7 voces celestes y 7 visiones finales. Lo iremos repitiendo para que esta estructura se nos vaya quedando en la cabeza y nos sea más fácil entender. Porque estos septenarios, no todos, pero muchos, cuando uno está llegando al sexto y ya quiere ver el séptimo, que es ya lo final,
San Juan hace una cosa que se llama recapitulación, es decir, hace ahí una pausa, como que vuelve a empezar, y uno no sabe muy bien si el siguiente septenario es un avance o un volver a empezar, y se corresponde la primera parte de cada septenario con el primero. A veces no queda claro, pero es muy posible que las dos cosas sean verdad. Es decir, que la primera carta se corresponda con la primera plaga o con el primer sello. Es muy posible que se correspondan, o es posible que avancen, o es posible que sean las dos cosas, que a mí me convence, porque es Dios el autor de este libro, que tiene una sabiduría inmensa y es capaz de transmitirnos estas cosas. Mañana veremos las 7 cartas, así que no voy a hacer alusión, escribo una a cada carta. Ya veremos si escribe a distintas épocas o a 7 iglesias de una misma época, lo veremos mañana, yo creo que son las dos cosas. Después se irán abriendo 7 sellos, a San Juan veremos pasado mañana y al otro que se le entrega un libro, o un rollo más bien en aquel tiempo, y tiene 7 sellos que hay que ir rompiendo. A medida que se rompe cada sello, empieza para muchos una época de la historia o 7 mensajes. Después se oirán en el cielo 7 trompetas que traerán 7 castigos. Después 7 signos en el cielo, que son como una gran batalla. Luego 7 copas, que son otros 7 castigos que dan la sensación de que quedan para el final. Y al final 7 voces celestes y 7 visiones finales que nos llevarán al final de la historia. Pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos mañana con las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Espero que estos programitas, las homilías de todos los días que retransmitimos en el canal San Gabriel, no podrán ser tan extensas, entonces resumiré, y esto nos servirá para el que tenga un poco más de tiempo. Haré unos programas que voy a intentar que duren entre 15 minutos y 30 minutos, a ver si lo logro, porque sin saber yo mucho del Apocalipsis, ya vuelvo a repetir que este es un programa para personas no iniciadas en el Apocalipsis, que pueda traer luz y animar a leerlo y a entrar en él, más que a lo que le pasa a muchísima gente, que es a abandonarlo como algo, como una tarea imposible. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.